Estamos en comunicación a propósito de esta serie de reflexiones que estamos proponiendo en el marco del 40º aniversario de la gesta de Malvinas, allá por 1982. Y a propósito de esto, estamos en comunicación con Emanuel Bonforti, sociólogo, periodista, formado en la Universidad Nacional de Lanús, es docente allí. Está trabajando en varias direcciones, pensamiento nacional, ha escrito varios libros. Es un gusto volver a charlar con Emanuel Bonforti. A propósito de Malvinas, distintas dimensiones para reflexionar. Es lo que nos propone hoy Emanuel. Consecuencias de la dominación simbólica y material en nuestro país, ¿no? ¿Cómo estás, Emanuel? Hola Luis, un gusto como siempre estar con vos y con nuestra audiencia. Sí, cuando nos comunicábamos hace un tiempito, la propuesta que más o menos nos parecía interesante es ver el proceso de desmalvinización, que siempre uno cuando piensa en ese proceso lo piensa posterior a la guerra. No, acá nosotros lo comenzamos a ver ya durante la guerra. Y ese proceso tiene dos dimensiones, una dimensión simbólica y una dimensión material. Y por el otro lado, ya posteriormente a la guerra de 1982, ver el proceso de desmalvinización propiamente dicho, desde una perspectiva también simbólica y material. Antes, y dicho esto, lo que te quería proponer, Luis, bueno, ver siempre cuando uno intenta encarar este tema, ¿no? Un tema tan importante para nuestra nacionalidad, ¿no? Porque al fin y al cabo, pensar Malvinas, en Malvinas lo que se pone en juego es o es la conciencia colonial o es la conciencia nacional lo que determina nuestras discusiones, sobre todo en este 40 aniversario que ha generado bastante controversias. Hubo actividades incluso de medios universitarios que promovían encuentros donde llamaban a las Islas Malvinas, en lugar de Malvinas las llamaban Falkland. Quizás la universidad más importante del país promovía actividades de esa índole, con lo cual uno observa que esta cuestión Malvinas sigue siendo una cuestión en disputa y siempre saca un poco a relucir las cuestiones de nuestra nacionalidad. Y ahí cuando yo te decía, bueno, está bueno que uno se presente y diga desde dónde va a partir, ¿no? Y cuando uno dice desde dónde va a partir, parte de una matriz particular. Y en esto uno tiene que mencionar a Alcira Argumedo. Alcira Argumedo es quizás la pensadora nacional más brillante a la hora de definir desde uno dónde se tiene que posicionar, o más que desde uno dónde se tiene que posicionar, desde dónde se posiciona a la hora de pensar Malvinas. Y a la hora de pensar Malvinas, bueno, hay una matriz, y una matriz tiene que ver, Luis, esto quizás lo conversamos en otras oportunidades, con una reelaboración, sistematización conceptual de maneras de percibir el mundo. Bueno, en Malvinas va a haber algo de eso, ¿sí? Y Malvinas, junto con la idea de matriz, también tiene que ver con la forma en que uno concibe lo social, ¿sí? Lo social en grandes rasgos, ¿sí? La causa Malvinas es una causa nacional, pero también, en nuestro caso, va a ser una causa social. Hoy lo vamos a ver un poquito más adelante. Y cuando uno siempre es interesante decir, bueno, yo me paro desde este lugar, y en eso yo voy a responder a la tradición del pensamiento nacional y latinoamericano, y me voy a parar desde una matriz latinoamericana para pensar la causa Malvinas. Y entonces ahí voy a recuperar relatos, esto que dice Alcira Argumedo, relatos y alteridades excluidas por las corrientes eurocéntricas. Voy a recuperar ideas que están perdidas a la hora de pensar Malvinas. Y esta matriz latinoamericana, esto lo dice muy bien Alcira Argumedo, dice, bueno, lo que viene a hacer es legitimar otros saberes. Viene a romper con una tutela cientificista, dice Alcira Argumedo, y viene a romper con una episteme eurocéntrica. Hace un ratito yo te decía, Malvinas fue presentado en este 40 aniversario por algunas universidades desde una tutela cientificista particular, ¿sí? Ese personaje que apadrinó un instituto de investigación histórica como el Instituto Germani, bueno, en él se encuentra un poco esa síntesis de tutela cientificista. Y bueno, para comprender la causa Malvinas,
¿sí? Hay una disputa de sentido en relación a estas tensiones, en relación a estas matrices. Tensiones que ya nacen desde 1982, ¿sí? Y ahí yo me voy a detener con dos elementos que nosotros desde el pensamiento nacional consideramos muy importantes a la hora de desarrollar esta matriz o esta episteme. Uno es el autoconocimiento. ¿Por qué te digo el autoconocimiento? Porque uno cuando ve, ya no, vamos a ir a Malvinas, cuando uno ve, Luis, la forma en que se piensa, en que se desarrolla esta matriz de pensamiento, uno va a identificar en primer lugar una denuncia hacia una construcción de ciudadanía en un momento determinado que daba centralidad a una concepción ciudadana universal del mundo, ¿sí? Partir de lo general a lo particular. Algo de esto va a haber en Malvinas y ya vamos a ver. Y por el otro lado, la idea de autorreflexión. La autorreflexión tiene que ver con el movimiento en que el pensamiento nacional comienza a concebir y a desarrollar o a adaptar categorías. Adaptar de manera crítica categorías. Por ejemplo, una categoría que desarrolló mucho la izquierda nacional y otras vertientes del pensamiento nacional es la idea de semicolonia. ¿Sí? Esta cuestión de que la dominación se vincula desde lo económico, pero sobre todo se fortalece desde un plano cultural. Eso sería nuestra realidad. Bueno, algo de lo semicolonial hay en Malvinas. Pero Malvinas lo que va a traer aparejado es una dominación de carácter colonial directo. Por eso nosotros decimos que en Buenos Aires se vive una semicolonialidad de carácter cultural, pero en el sur en el sur de nuestro país, se vive una colonialidad directa. Y en esto decir, bueno, nosotros que siempre mencionamos, vos me vas a decir, Luis, pero ustedes del pensamiento nacional mencionan siempre la cuestión de la colonialidad. Y sí, porque ahí se construye la gran tragedia de nuestra región. ¿Sí? ¿Por qué? Ahora, en esto, Dale, perdón Luis. que te interrumpa, Manuel, pero mencionaste a Abelardo Ramos y al pensamiento nacional, de la izquierda nacional precisamente, y bueno, para aquellos que no lo entienden, pero digamos, esta visión imperialista que tienen distintos estados europeos, que se plasma en lo material, en lo financiero, en lo económico y en lo cultural, como bien vos decías, parte de un anclaje histórico y tiene que ver con la ruptura del proceso de las monarquías, las revoluciones burguesas y bueno, el crecimiento de los estados, el surgimiento y el crecimiento de los estados nacionales. Y entonces así, porque si no, no se entiende, si no pensamos que vino un pirata inglés a robarnos algo. No, ellos vienen porque quieren obturar nuestro desarrollo como Estado nacional. La supervivencia de los estados nacionales europeos es vista desde esta perspectiva, obturando al resto, ¿no?, de las naciones periféricas. Esto me parece también fundamental y lo hemos leído en escritos tuyos también muchas veces. Es como bien decís vos, hay una necesidad por parte del imperialismo británico, sobre todo las cosas en nuestra región hay que caracterizarlo, porque uno siempre dice lo colonial, el imperialismo, lo colonial en nuestro caso es Gran Bretaña, de obturar, de bloquear cualquier desarrollo autónomo. ¿Sí? Y esto se va a dar a lo largo de todo el siglo XX y a lo largo de todo el siglo XIX. Pero bueno, quizás eso lo podemos ver en otra oportunidad. Ahí lo que te propongo, Luis, en este momento Sí. es pasar ya al plano de la dimensión o dominación simbólica por parte de la semicolonialidad, de la idea de semicolonial, al momento de la recuperación de las islas. Perfecto. Y ahí uno lo que empieza a ver es que dentro de este registro, uno empieza a ver ya desde 1982 un desarrollo de un pensamiento colonial determinado, en donde el ser argentino, por parte de muchos formadores de opinión, de muchas formadoras de cultura también, el ser argentino pasaba a ser una suerte de ciudadanía de segunda clase en relación a la ciudadanía británica. ¿Sí? Entonces, a partir de este punto de partida, que tiene, a partir de esta base, que tiene ciertos hombres de la cultura, ciertos hombres y mujeres del periodismo, este ser argentino en tanto segunda ciudadanía, de segunda calidad, empiezan a derivarse otras cuestiones en relación a la ocupación. Que la ocupación en las islas era inoportuna,
que la ocupación en las islas era una farsa, que estaba todo arreglado de antemano, que la ocupación de las islas esconde propósitos secretos de Galtieri, que es un acto de irresponsabilidad haber ocupado las islas, y en el peor de los casos, o en los casos quizás un poquito, en el mejor de los casos, o en los casos con una perspectiva un poco más nacional, bueno, la ocupación hubiera sido positiva si no se hubiera realizado por un gobierno fascista, decían. Digo, otra forma de mezclar categorías, ¿no? Y a lo mejor, si no hubiera sido un gobierno como el gobierno militar, capaz se hubieran recuperado las islas. Una forma de tratar de empezar a anular la gesta de Malvinas, ¿no? Sin esto caer en un apoyo directo a Galtieri, que ya vamos a caerle con todos, ya vamos a señalar un poco las falencias que determinaron la guerra, ¿no? Entonces uno va a ver que esta reproducción colonial, esta reproducción cultural de carácter colonial, también comienza a hacer mella en ciertos sectores medios, ¿sí? Más allá que uno cuando observa videos en esa época, yo era muy chico, entiendo que vos más o menos, Luis, somos contemporáneos, sí, pero lo recordamos, uno ve mucha participación y apoyo popular en la recuperación, pero también se va generando una suerte de independencia, de indiferencia en algunos sectores medios que van a tratar también de tratar de opacar la recuperación de las islas. ¿Sí? Entonces, eso, lo que algunos pensadores ya en 1982 comienzan a decir, bueno, acá uno comienza a advertir una sensibilidad que siempre estuvo latente en algunos sectores medios, en algunos sectores culturales, que tiene que ver con la sensibilidad anglófila, ¿sí? Entonces, estos sectores medios, muchos se van a sumar a una campaña anti-argentina, ¿sí? Va a haber un intento por generar una campaña anti-argentina. No se van a animar a mencionar la palabra guerra, ¿sí? Mientras para la prensa británica asistían a una guerra feroz, si digo, lo plantean en esos términos, la prensa británica, para ver un poco el carácter en cada lado, cómo se da. Entonces, esa sensibilidad anglófila, uno la ve en 1982, la va a ver después, pero tiene un anclaje ya a partir de 1816, y si me apurás, ya te digo, a partir de las invasiones inglesas en 1806 y 1807. Una sensibilidad que se extiende hasta 1943, pero también perdura desde otros lugares, que va construyendo un sentido común, que atraviesa las costumbres, que atraviesa la cultura, ¿sí? Entonces, acá aparece la mirada de Jorge Abelardo Ramos, que yo recomiendo mucho. Creo que Luis, vos estuviste leyendo este último tiempo algunas cuestiones vinculadas a Ramos y la guerra. Dice, bueno, la verdad que en esa sensibilidad anglófila no es más que una máscara, ¿no? Porque estos lazos no eran de hierro, no eran lazos tan solo culturales, sino que lo que determinaban estos lazos era la lana, la carne y los cereales, ¿sí? Entonces, ser la mejor amiga de Gran Bretaña, como fue la oligarquía argentina, comienza también a replantearse. La guerra comienza también a replantear esta cuestión, pero todavía sigue siendo muy, muy sensible. Y esa cultura anglófila va a generar un sentido de pertenencia en algunos sectores medios. Pero, como esto lo dice Hernández Arrey, como existe una cultura de tendencia anglófila, también existe una cultura de carácter popular, ¿sí? Entonces, esa cultura anglófila lo que hizo es sentirnos históricamente más europeos, algo que siempre hablamos, Luis, sentirnos más europeos que latinoamericanos. Y lo que va a generar en algunos sectores, un límite a la hora de expresar la nacionalidad, como una vergüenza a la hora de expresar la nacionalidad, como lo que determinaría la nacionalidad es un tipo de gobierno determinado. Y la verdad que la nacionalidad lo determina un montón de factores, sino un gobierno coyuntural en algún momento. Y generalmente, digo, esto es interesante mencionarlo porque, Luis, esto a vos te puede interesar. Generalmente se analiza la desinformación de los medios oficiales, esta cuestión de vamos ganando, ¿no? Esto que siempre se hizo. Y nunca se analiza el carácter
semicolonial de la información privada. Más allá que la mayoría de los canales de televisión estaban en manos del sector público, no hay un rigor a la hora de ver de qué manera los medios privados analizan, ¿sí? Porque también hay una intencionalidad. Entonces, ahí lo que uno observa es que la guerra viene a desnudar algunas paradojas, ¿sí? Porque, por un lado, los sectores medios o los sectores cultos, por decirlo a grandes rasgos, realzan su sensibilidad anglófila. Sí, muy bien. Pero por el otro lado, la guerra viene a mostrar el gran apoyo que tuvo nuestro país en relación a América Latina. Entonces ahí Ramos, en alguna de sus sentencias, dice, bueno, Malvinas nos obliga a latinoamericanizarnos de golpe. Seguro. Volvemos. Entonces, esto lo dice Ramos también más o menos de forma literal, como que las tierras huérfanas del sur nos devuelven a la América criolla. Es un reencuentro con la América criolla. En el plano simbólico va a existir una disputa, la disputa de la cultura popular, el cultivo de tierra, ¿sí? Una de las acepciones de la cultura popular, de la cultura, es cultivar la tierra. Y por el otro lado, esa construcción y esa sensibilidad anglófila. Pero lo cierto es que la idea de Malvinas, la cuestión Malvinas, nos devuelve a América Latina de una manera particular. Luis, ¿algo para comentar? La verdad que el desarrollo es bastante claro, Emanuel. Te propongo hacer una breve pausa y ya retornamos para seguir abordando esta temática que es realmente apasionante. Dale, perfecto.